Ok, entonces nuestra asignatura se va a llamar Ingeniería de Costos, que como lo podemos ver acá, le dije, bueno, mi nombre es Pablo Sierra, esto es un poco el currículo, que conozcan su trayectoria, quién les está dictando la asignatura, ok. Sin embargo, bueno, no me voy a detener mucho aquí porque esto lo pueden ustedes leer después con más calma y detenimiento. Ok, ok. Esto sí me interesa que estemos claros. Esto va a ser el programa a través del cual vamos a ir desarrollando las evaluaciones. Vamos a tener 3 cortes, cada corte, los 2 primeros cortes con una ponderación de 30% y el tercer corte con una ponderación de 40%. La dinámica del trabajo, la dinámica de la asignatura para el desarrollo de los trabajos básicamente son talleres, pero estos talleres tienen que ir de algún modo relacionados, lógicamente en su desarrollo, al tema que ustedes vayan a tratar. Desde ahorita, o de este mismo momento que les estoy hablando a través de este medio, les pido por favor que vayan seleccionando un bien o servicio en el que tengan interés para poder ir aplicando cada uno de los objetivos que vayamos cubriendo en el estudio de todo lo que es la ingeniería de costos a ese bien o servicio. Puede ser la industria de alimentos, puede ser un producto que esté dentro de la industria siderúrgica, la industria petroquímica, cualquiera que este sea. Y vayan entonces, una vez que seleccionen eso, vayan tratando de ir ubicando información acerca del tipo de proceso que se requiere para poder llevar a cabo la ejecución de ese producto o ese servicio. ¿Okay? Entonces, en la semana, la unidad 1, vamos a estar recorriendo de esta unidad durante las semanas 1 y 2, y en ella vamos a tener como evaluación el desarrollo de un mapa conceptual sobre los procesos seleccionados para el trabajo final del curso. Es decir, ese bien o ese servicio que usted seleccione para el desarrollo del curso, usted debe desarrollar un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual, a diferencia de un mapa mental, no es una idea general, es una línea de conceptos que une un concepto al otro y que guardan una relación lógica. Pero esto nos va a permitir hacer como una primera radiografía de la industria que usted desea abordar, para entonces focalizar adecuadamente las estructuras de costo dentro de ella. Posteriormente, vamos a tener un taller de desarrollo de ejercicios prácticos. Estos son unos ejercicios que les voy a ir dejando en la semana, principalmente en relación al tema 1, de los temas que vamos, relación a lo que vamos a ver dentro de unos momentos. Y tenemos el sistema, en la semana entonces 3 y 4 vamos a tener el sistema de costos por órdenes. Ahí también vamos a desarrollar unos talleres. El sistema de costos por proceso, vamos a estar en la semana 5 y 6, en la semana 7 y 8. Fíjense, algo importante. Si ustedes pueden ver, aparece el ponderado. Las evaluaciones siempre van a ser al final de la semana. Es decir, en este caso, si fuera de la semana 7 a la 8, la evaluación siempre comienza a correr a partir de la semana siguiente, la 8. Okay, en el caso anterior, el de la 6. Bueno, continúo. Presupuesto de costo, que esa es otra de las partes esenciales que tienen los ingenieros industriales que cubrir, o cualquier profesional de la ingeniería, siempre tiene que presentar de algún modo u otro, ya sea de manera departamental o de manera general, si sus responsabilidades son aún mayores, un presupuesto de operaciones, presupuesto ejecutivo. Ok, seguimos. Problemas especiales de costo. Bueno, aquí vamos a analizar todo lo referente a los problemas que se presentan en las diferentes industrias. Recuerden que cada industria tiene sus particularidades, ¿no? Una industria no es igual a la otra. Cada una tiene su ADN o su huella financiera propia, ¿ok? Y su huella de costo. Entonces, eso lógicamente genera problemas que son atípicos a otras empresas, pero que vamos a tratar de irlos analizando. Esto vamos a estar incluso cerca de 3 semanas trabajando con esto. Y finalmente vamos a abordar
lo que son los estados financieros y los proyectos de costo. Cuando hablamos de estados financieros, hablamos ya de la ejecución de un documento donde yo pueda rápidamente visualizar el estado de una empresa, es decir, donde yo a través de ciertos indicadores yo pueda establecer si mi proceso fue productivo o no fue productivo durante un lapso de tiempo. Y cuando hablamos ya del proyecto de costo, lo que estamos hablando es cuándo, dónde y en qué momento yo voy a generar un desembolso, ¿ok? Y en función de los costos más bajos que logré conseguir, pero tratando de adecuarlo a un parámetro de calidad exigido, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos por definir la economía. Algunos autores la definen como el conjunto de actividades concernientes a la producción, distribución y comercio, así como el consumo de bienes y servicios por parte de los diferentes agentes económicos. ¿Okay? Fíjense, este es un concepto sumamente importante porque en él se nombra básicamente la producción, la distribución y el comercio. Tres elementos claves en el desarrollo de cualquier proceso productivo. ¿Por qué? Porque ningún proceso productivo, por grande o pequeño que sea, está aislado de las fuerzas económicas de un mercado. Se requiere un mercado para justificar, de hecho, el proceso productivo. ¿Okay? De lo contrario no tendría sentido. En ese sentido, fíjense, la economía va a abordar dos grandes áreas. La microeconomía, definida como la rama de la economía que tiene por objeto analizar y predecir las pautas del comportamiento de los niveles económicos más bajos. En este caso, hablamos de industrias y empresas. ¿Okay? Puede, por ejemplo, ocuparse de los problemas de la elección entre productores y consumidores a nivel micro. Recordando que tanto la industria como la empresa son analizadas en este caso, solo que, y valga la acotación, cuando hablamos de industria y empresa, se piensa que es lo mismo, pero realmente empresa viene siendo toda aquella estructura que está concebida bajo una visión y una misión. ¿Okay? Una persona puede ser una empresa, un carrito de perro caliente puede ser una empresa, lógicamente. Pero cuando hablamos de industria, estamos hablando ya de empresas que incorporan maquinaria al proceso productivo de manera de hacerlo más eficiente. Eso es lo que las diferencia. Sin embargo, tanto una como la otra están totalmente influenciadas por la economía o el ritmo económico de un país. ¿Okay? Por eso es importante, antes de entrar en costo, el abordaje de estos temas. Y bueno, los principales temas que va a abordar la microeconomía, tenemos temas de estudio de la microeconomía, bueno, compensaciones, intercambios, ingresos limitados, gastos de los consumidores en bienes y servicios. Importantísimo, porque en función de eso podemos nosotros establecer incluso los precios de nuestros productos y ver cuán competitivos podemos ser en un mercado con productos similares. El ahorro de los consumidores, ¿por qué se mide el ahorro? Porque en función también de esto podemos estimar cuánto es el dinero disponible que tiene un posible comprador de nuestro producto para adquirir el mismo. Y de igual manera, esto nos permite medir un poco cómo es la capacidad productiva de cada uno de los trabajadores. Bueno, otro de los temas que aborda la microeconomía, lo acabo de nombrar, los trabajadores, la decisión de ingreso. Fíjense, la fuerza laboral decide cuántas horas laborar, sacrificio, que no es más que sacrificar ingreso por placer. Es decir, todo tiene un costo, que lo vamos a ver más adelante, se llama costo de oportunidad. Y ese es el costo en el que una persona, un proceso incurre cuando toma una decisión en lugar de otra. En este caso, si la persona no labora, entonces la dedica a horas de placer, de ocio, pero deja de producir otras cosas. Y esto lo estudia la microeconomía. También, bueno, la empresa enfrenta límites en función de los tipos de productos que pueden producir
y los recursos disponibles para producirlos. Yo en otros cursos anteriores siempre le pregunto a los estudiantes y le digo de los factores que mueve la economía, la tierra, el capital, la fuerza laboral. Hay un cuarto factor, el cual se considera en muchos casos el más importante. ¿Cuál es ese factor? Algunos me decían, bueno, el dinero, otros me decían los recursos, pero yo les decía que para mí era el tiempo. Yo considero que es el tiempo porque todos los procesos están dentro de un tiempo limitado, todos los proyectos van a ser ejecutados dentro de un tiempo finito y tenemos que tomar muy en cuenta estas variables al momento de proyectar los costos. Ok, entonces las economías van a ser principalmente, en el caso el caso macroeconómico, que lo vamos a tocar más adelante. Sin embargo, hay dos grandes corrientes de economía en el mundo, que son la economía de planificación centralizada, la cual, bueno, tenemos el caso de la ex Unión Soviética, y se caracteriza porque el gobierno fija los precios, y las economías de mercado, donde los precios los determinan las interacciones de consumidores, los trabajadores y las empresas. Es decir, lógicamente, que es algo que vamos a ver más adelante, a medida que hay una mayor oferta y de productos en el mercado, se va a generar una mayor competencia entre los proveedores. ¿Okay? Este es el modelo que plantea Adam Smith, que es el llamado liberalismo económico o la mano invisible del mercado. En este sentido, recuerden que como parte de un sistema productivo, nuestros logros en la producción van a ir a un mercado, pero también tenemos que identificar qué modelo de mercado queremos abordar. En este sentido, fíjense, nosotros tenemos como principales modelos de mercado el monopolio, que se caracteriza porque va a existir un solo vendedor. En este caso podríamos hablar de un monopolio aquí, es la venta del petróleo. El único que tiene la potestad de vender eso es el Estado venezolano. ¿Okay? Un oligopolio, existen pocos vendedores. En este caso también podríamos hablar, por ejemplo, un producto agrícola como el café. Para la Unión Europea el café es algo, digamos, suntuario, lujoso. En este sentido, ellos no producen café, pero entonces cuando vienen hacia Sudamérica y vemos a Sudamérica como una región, pueden ser pocos los lugares para ellos que les presenten un café con determinadas características. ¿Okay? Entonces la demanda también va a estar en función del gusto de la persona o del gusto del consumidor. Entonces estos dos casos son los referidos a los vendedores, pero cuando hablamos de los compradores, hablamos del monoxonio, existe un solo comprador, ¿okay? Y el oligoxonio cuando existen pocos compradores, como es el caso de la construcción, un proyecto de construcción. El monoxonio podría ser una autopista donde el único comprador es el Estado, porque generalmente este tipo de obra lo desarrollan son los gobiernos, que es difícil que una empresa no digo que sea imposible, pero es bastante poco probable que una empresa por recursos propios desarrolle una autopista para el bienestar de otras personas, sino lógicamente si no es que va a percibir un ingreso de esto. ¿Okay? Sin embargo, bueno, en ese caso, como lo dije, el comprador sería, la cantidad de compradores sería muy pequeña. Luego tenemos los mercados de competencia perfecta. Este es un mercado donde existe igual número de compradores y vendedores. Es lo más habitual, es lo que genera las condiciones de competitividad y lógicamente al estar más estimuladas las personas a producir un determinado bien y entrar en mayor cantidad de esos bienes al mercado, la competencia hace que los precios tiendan a bajar. Pero ¿qué es el precio? Okay, que lo acabo de nombrar.
Bueno, el precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios, o más en general a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. ¿Ok? Eh, Recuerden que cuando hablamos de un precio, como lo dice aquí, es un valor asignado, ¿okay? Lo que la persona considera que debe recibir como recompensa a su trabajo, a su labor, al producto que vende, al producto que intercambia. Y en ese sentido, bueno, tenemos los precios nominales, que es un precio absoluto de un bien no ajustado por inflación, y el precio real, que es el precio de ese bien pero ajustado por inflación. Fíjense entonces que comenzamos a tocar un concepto que tiene que ver con el estudio de la macroeconomía, la cual se centra principalmente en el desempeño económico de los cambios de producción, la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio de balanza de pago, la reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible. Sin embargo, fíjense, a pesar de que nosotros no vamos a tocar directamente indicadores macroeconómicos, sí tenemos que tenerlos muy en cuenta, puesto que muchos de ellos inciden directamente sobre los costos de producción. Ejemplo, una tasa de interés, ejemplo, la inflación y ejemplo, el tipo de cambio, que sabemos que, bueno, en este país yo creo que es lo fundamental ahorita. Okay. En este sentido, yo decidí incorporar este concepto a la presentación para que tengan en cuenta cuando hagan sus proyectos que tienen que considerar algunos aspectos macroeconómicos. Sin embargo, eso vamos a ir, se lo vamos a ir especificando en la medida que el curso avance. Ok, entonces fíjense, uno de los indicadores más comunes que se utiliza dentro de lo que es la parte macroeconómica es el índice de precio al consumidor. El índice de precio al consumidor es un indicador publicado por el Instituto Nacional de Estadística que mide mes a mes la variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo. Para su cálculo se utiliza una relación entre lo que es el índice de precio histórico y el índice de precio actual multiplicado por el precio nominal a la fecha actual. Es decir, si yo considero el año 1970 como mi año cero, ese será mi año histórico, porque es con respecto a lo que yo estoy comparando. Años posteriores a ese año que yo considero histórico son los que me van a servir para calcular el IPC. Entonces, aquí en este caso nos dan los IPC para los diferentes años, del 1990 al 2007. Si vemos acá, tenemos que estos son los precios nominales, ¿okay? Para los dos productos, en este caso huevos y un servicio que es la educación universitaria. Y abajo tenemos los precios reales. Podemos observar cómo, a excepción de este, que es mi año cero, los precios nominales y reales van cambiando en relación al transcurrir del tiempo. Incluso llegan a quedar negativos, lo cual se explica muchas veces porque al generarse una mayor cantidad de nuevas tecnologías, nuevos mercados, algunos productos comienzan a ser desplazados por bienes sustitutos y se ve obligado muchas veces a bajar el precio. O también la tecnología ayuda a incrementar exponencialmente los niveles productivos, lo cual hace que se genere una mayor oferta en el mercado y eso también empuja el precio hacia abajo. ¿Okay? Acá les presento un ejemplo de cómo se calcula el índice de precio del consumidor. En este caso, los datos fueron extraídos de la tabla anterior y tenemos el caso de los huevos. Podemos ver que, bueno, se usaron el IPC actual 1980 contra 1970. Esto es multiplicado por el precio nominal en 1980. Se toma el IPC de este año, se divide entre este año y eso se multiplica por el precio, en este caso de los huevos, para este año.
¿ok? Aparece acá. Lo mismo para el caso del año 2000. Podemos ir viendo cómo la cantidad hay una disminución en el precio de los huevos, lo cual puede ser debido a mayor nivel de importaciones, puede ser debido también a un mayor nivel tecnológico, crecimiento del mercado, ¿okay? Lo cual genera mayor cantidad de competencia y disminución del precio. Ok, y entonces en ese sentido vamos a tener dos grandes fuerzas dentro de la economía, que son la oferta y la demanda. La oferta se define como aquella propiedad dispuesta a ser intercambiada libremente a cambio de un precio. ¿Okay? Lo que yo vendo a cambio de lo que estás dispuesto a pagar. Okay. Pero sin embargo hay factores que influyen sobre la oferta. Entre eso está el precio del productor, costo de producción, tecnología, precio de bienes relacionados o sustitutos y complementarios, condiciones climáticas, aranceles. En el caso de la oferta, al ser los vendedores en el caso del precio del productor, el vendedor se va a ver más estimulado. Okay, aquí tenemos la curva. Pueden darse cuenta que el eje de las Y tiene el precio y el eje de las X las cantidades ofrecidas. Aquí podemos observar que hay una relación directa entre lo que es el precio y las cantidades ofrecidas, es decir, en la medida que el precio, el bien aumenta, el productor se siente más estimulado a producir y por supuesto va a aumentar las cantidades de producción. Costo de la producción, lógicamente, en la medida que el costo va disminuyendo o aumentando, va a haber un efecto inverso hacia la oferta. Si el costo de producción se hace muy alto, lógicamente el productor se va a ver obligado a reducir su cantidad de producto, lo cual hace que busque un menor precio, ¿verdad? O sea, si él está aquí, pero el costo de producción está muy alto, él tiende a buscar un menor precio. Pero también eso se refleja en que al bajar y buscar un menor precio, ¿qué sucede con las cantidades de productos? Disminuye. Ok, las tecnologías, como ya lo nombré, precio de bienes sustitutos, complementarios, condiciones climáticas, aranceles. Por ejemplo, el caso de las materias primas importadas. Cuando hablamos del caso de las materias primas importadas, al aumentar los aranceles se encarecen rápidamente los costos de producción y eso hace que en este caso los productores o los empresarios se vean más limitados y menos estimulados a entrar a un mercado con una mayor producción. Okay, lo que tenemos aquí, hablaba oferta versus demanda, entonces tenemos, pasa que me estoy adelantando un poco, pero aquí tenemos el caso de la venta, la oferta y la demanda. Lo que vemos aquí es que cuando el precio tiende a las cantidades de productos tienden a aumentar, lógicamente la demanda baja, pero precio 1, precio 2. En el caso de la oferta, lo tenemos aquí, tiende, pero fíjense, cuando el precio aumenta, para el caso de la demanda, las cantidades tienden a ser menores. Es decir, y entonces entramos ya en lo que sería la demanda. La demanda es una descripción de todas las cantidades de un bien o un servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar para todos los diferentes precios. ¿Okay? Esta va a depender principalmente del precio del bien, lo que como explicaba hace un momento, precio de otros bienes o servicios, ingresos del consumidor, gusto y preferencia, moda, edad, clima, entre otros. Cuando hablamos del precio del bien o servicio es porque en la medida que el precio del bien y servicio tiende a aumentar, ¿qué va a pasar con la demanda? Las personas van a demandar menos ese producto, ese servicio. Cosa contraria, entonces en la medida que el precio baja, la demanda tiende
a aumentar. Que las cantidades, tiene que haber un aumento de cantidades. ¿Lo ven? Aquí, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, aquí en esta gráfica, tenemos la cantidad inicial 1. ¿Ok? Si estamos aquí en este punto y el precio aumenta, entonces ya se va a desplazar en este sentido. Si estamos aquí en este punto y el precio disminuye, ya se desplazará en este sentido. Pero todo mercado tiene lo que llamamos también el punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio es el punto en el cual las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas se hacen iguales. ¿Ok? Es donde se encuentran precio y mejor dicho, oferentes y compradores en la misma cantidad en un mercado. Ahora, tanto la oferta como la demanda se van a ver expuestas a variaciones de acuerdo a su cambio. ¿Okay? En este sentido, esto es lo que llamamos elasticidad. La elasticidad de la oferta y la demanda, entonces, es un indicador del comportamiento de productores y compradores ante cambios en los precios de los productos. Sirven a los empresarios y a los funcionarios públicos para evaluar las políticas de precios. La elasticidad, en el caso de la oferta, como lo dice acá el párrafo, de la oferta es el porcentaje que varía la cantidad ofrecida cuando el precio varía en 1%. Lo que se trata de medir de hecho es la capacidad de reacción de las empresas a las variaciones en los precios. En otras palabras, fíjense, cuando yo tengo cada curva que aparece acá, está conformada por cantidad y precio. Lo que busca de medir la elasticidad en este caso de la oferta es cuánto, de acuerdo a la variación del precio, ¿ok? ¿Cómo puede variar estas cantidades en función de esa variación? Por ejemplo, en este caso, si el precio varía infinitamente, ustedes pueden ver que las cantidades no varían, ¿ok? U es igual a 0. O sea, el precio está variando, pues, pero las cantidades no varían. Cuando la demanda esto es lo que llamamos una demanda perfectamente inelástica. Es decir, aquí hay una variación infinita, pero se mantiene el precio. Aquí varían un porcentaje, el porcentaje de producto es menor al porcentaje, a la variación del precio. Entonces, al ser este porcentaje menor a la variación del precio, la variación se llama menos que proporcional. Cuando la relación es 1 a 1, que varía lo mismo que el precio, se llama directamente proporcional. Y más que proporcional cuando es mayor que 1. De todos modos, ya vamos a explicar esto en mayor detalle. Esta es la fórmula con la que se calcula, en este caso, la elasticidad de la oferta y la demanda. Perdón, la elasticidad de la oferta. Y como les decía anteriormente, realmente es la relación que existe entre el cambio porcentual en las cantidades con respecto al precio. Es decir, en el caso de la oferta, cómo varían las cantidades a ser vendidas en un mercado en la medida que el precio aumente o disminuye. Ejemplo de ello. Supongamos este ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos un bien que tiene un precio en 50 y tenemos ese precio en 50, hay una cantidad de elementos vendidos que es de 100. Ahora, en la medida que cuando el precio pasa de 50 a 55, estas cantidades se mueven de 100 a 130, lo cual quiere decir, cuando el precio varía en un 10%, que va de 50 a 55, la variación que se presenta en el caso de las cantidades es de 30%. En ese caso la relación será igual a 3. ¿Cómo se calcula? Bien, bueno, tenemos esta fórmula donde tenemos la cantidad inicial menos la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial.
sobre la variación también de los precios. Por ejemplo, la conclusión dice, una variación del 10% en el precio del producto genera un aumento de un 30% en la cantidad de productos ofertados. Para el caso de la demanda, de igual manera, tenemos la elasticidad del precio de la demanda. Es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta o elasticidad de una cantidad demandada en un bien o servicio a cambio del precio de dicho bien o servicio. Ok, en otras palabras, o sea, al igual que en el caso anterior, si yo varío el precio, ok, ¿cuánto me dejan de comprar? ¿Cuánto dejan de pedir mi producto? En ese sentido, tenemos igualmente la elasticidad. Esta va a depender de algunos factores, como el caso de la elasticidad de la renta, es decir, del ingreso, la elasticidad del precio. Igualmente se va a producir, al igual que en el caso de la oferta, tenemos que van a haber una condición inelástica, una condición elástica unitaria y más que elástica. Y tenemos un ejemplo, ¿okay?, donde dice tabla de demanda de chancletas, nos da los precios y nos da las cantidades. En este ejemplo lo evalúan entre el punto A y el punto E, es decir, en los extremos, y nos da una relación negativa, que por lo general da negativa. No se copia el negativo, o sea, aquí lo puse porque para efecto de mostrarles, el valor, pero generalmente se considera como un valor positivo. Y la conclusión, bueno, es que una reducción de 2% de unidades del precio del producto genera un incremento de 45% en la cantidad del producto demandado. Eso es lo que se concluye. Bien, esto es lo que les tenía ya para una primera clase. Le doy gracias por su atención. Voy a estar montando esta semana en el sistema Saya la segunda parte de esta clase, ¿okay?, donde ya comienzo a hablar de la parte de los cálculos de oferta y demanda y los ejercicios para que los vayan desarrollando. Quiero que vayan planteando, vayan seleccionando el tipo de producto o servicio con el que les gustaría trabajar. Bueno, placer, estamos en contacto.